más la apología de la pedofilia al palo en los medios de comunicación y todo lo que venimos contando en estos, no sé, 30, 35 minutos con la editorial, realmente es increíble. Ahora, discurso de odio es esto que acabamos de escuchar y a lo que se dedicó hoy Rosy a hablar. ¿Me podés hablar del discurso del odio? Por otro lado, ¿qué hizo Rosy hoy y lo que vos le dijiste? Si se lo podés contar a la gente acá. Pero básicamente el discurso del odio hay que recordar la Plaza de Mayo con la foto de los periodistas, ¿no? Escupiendo. Ven a escupirlo. Pero hace muy poco, con la Corte Suprema, en la puerta de la Gobernación de La Rioja, hace días, donde aparte se insultaba a Manieto, a periodistas. El odio, digo, yo terminé justamente... A la hija de Mauricio Macri, Antonia. O sea, pero yo terminé justamente diciendo que ellos terminan este gobierno y como siempre la culpa es de la justicia, de los medios independientes y de la oposición golpista. Digo, siempre el populismo busca la culpa al otro y esto es un populismo, por eso esto de terminar con el populismo de lo más profundo, porque no tiene la mínima víscera de la esencia del peronismo. Hoy, alguien que tiene un sueldo blanco y formal está bajo la línea de pobreza. Pero O sea, que Cristian, no eso es asignarle, perdóname, eso es asignarle el odio. Yo prefiero hablar de agresividad solamente a una parte, digamos, al populismo. Me parece que en algún momento como sociedad tenemos que reflexionar que tenemos niveles de agresividad por todos lados. El odio no es siempre el otro. Pero para, te interrumpo. Dale. Rosy te da instrucciones y te cuenta estupideces acerca de un avión terrorista. Digo, a ver, puede que haya un poquito de agresión de un lado, pero me parece que nada se compara. ¿Hay agresión de los dos lados? Sí, porque te van enloqueciendo en este país. Ahora, estamos hablando de gente que tiene vínculos con el terrorismo, con los narcotraficantes, con dictaduras. Sí, estamos hablando... Y además dicen de matar gente, ¿no? Hay que matar a Macri, hay que matar a Antonia, prueben la taser. Digo, me parece que no se animó nadie de la oposición, perdón, Ritondo, corregime, Jorge, a semejante nivel de violencia, ¿no? Totalmente. También tenés gente que está en la clandestinidad, que tiene dos caras y que no necesariamente son violentos porque son muy elegantes y son maravillosos, digamos. Yo no me refería tanto al esquema de lo político, sino a nosotros como sociedad. Si vos sentís hablar a la opinión pública, te das cuenta que hay idiotas de los dos lados. Es decir, que hay niveles de agresividad donde el otro representa todos tus miedos y entonces está justificado agredirlo por un lado y por el otro. Y de esto tenemos que salir porque los signos políticos cambian. Los presidentes cambian. Tienen una fase buena, después una fase de desgracia y lo que nos queda a nosotros como sociedad es que somos una reunión de consorcio de propietarios de gente que no puede pero no es lo bien. mismo, Jorge, hacerlo desde el Estado y desde el poder de un gobierno. El kirchnerismo absolutamente de acuerdo. Claro, Javi. porque desde ahí parte. El kirchnerismo, desde que asumió este proceso político en 2003, hace ya 20 años, se basó en la lógica amigo-enemigo, se basó en el discurso del odio, se basó en apuntar a otros sectores. Lo que dice hoy Agustín Rossi demuestra que no aprendieron absolutamente nada de la pelea que hubo con el campo ya hace 15 años. Quisieron poner de rodillas al interior productivo, no lo perdonan, no pudieron, no se arrepienten absolutamente de nada y eso es lo que demuestra este discurso del odio, ¿no? Siempre apuntando contra otros sectores, culpándolos, no se hacen cargo de absolutamente de nada. Ahora, le pregunto a Ritondo, ¿de qué habló hoy Agustín Rossi por si alguien no lo vio? Quiero destacar algo, si hay alguien que aprendí técnicas del populismo que la describe muy bien es Giacobbe, ¿no? Y creo que cuando describe las técnicas del populismo es parte de esto que vemos, del discurso del odio que no nace de que dos personas, dos ciudadanos planteen. Acá son dirigentes políticos. Era un gobierno que decía en la Plaza de Mayo teníamos que colgar. Es la presidenta de las abuelas, de madre de Plaza de Mayo, que se metía con Antonio, que tenía menos de 10 años. Entonces, digamos, no estamos hablando de militantes de base enloquecidos o con odios. Estamos hablando de dirigentes que plantean esto. Hoy, básicamente, ellos cambiaron una apotegma que decía que la única verdad es la realidad, ahora la única verdad es el relato. Entonces, ellos te cuentan un país que no vivís ni vos, ni yo, ninguno estamos acá, ninguno de los que están acá. O sea, viven ellos solos, que se llama Bertolandia. Yo que digo que la máxima expresión fue que la Argentina es la energía del mundo y en media hora no se quedó la Argentina sin luz. Escuché decir eso, digo, ¿no? es así. Entonces, digo, es una Argentina que estamos en el 110% de inflación,
donde la pobreza está cerca del 50%, donde 2 de cada 3 chicos en el conurbano es pobre, donde solamente el 30% de los chicos termina la secundaria, de eso solamente el 50% termina con comprensión de texto. Entonces, donde en Morón hacen la fiesta de la berenjena al escabeche. O sea, vos te das cuenta que realmente es no, y aparte dicen cómo comprar marihuana, qué tipo de marihuana. La cocaína. O sea, es muy delirante. Fumala de a poquito. El gobernador Kicillof, que dice, bueno, se dedican a vender droga porque se quedaron sin trabajo. O sea, esta lógica perversa de un gobierno... Que sale de caño Grabois si tuviera que ser cartonero. Ese es el mensaje que dan siendo gobierno. Que yo repetí, lo dijo Fernando antes, pero que después lo repetí. Es un gobierno que agarró, más allá del relato, con 13.000 millones de dólares en el Banco de Reservas. Hoy tiene menos 5.000. Rossi fue uno de los convocantes el día de las 14 toneladas de piedra, se lo recordé hoy. Él fue uno de los convocantes, le dije lo que él había dicho. ¿Sí? O sea, los generadores del odio, ¿quiénes son? Los que de venir a explicar o a contarnos cuáles son las medidas que van a tomar para salir la Argentina adelante, viene con un discurso de chicanería, de decir que el problema es la deuda con el fondo. Miren, vamos a terminarlo. Si yo tengo una deuda, vos tenés una deuda, cualquier otro tengo, y no la pagás porque te la refinancian, y aparte sacás más plata, no tenés ningún problema, porque el problema lo vas a tener el día que la tenés que pagar. Claro. Este gobierno no pagó un solo peso de la deuda del Fondo Monetario y se endeudó con el fondo por más dinero. Pero no solamente eso, que tampoco es un problema para las pautas, porque todas las pautas que había puesto el fondo en la renegociación las han modificado. ¿Cuánto tienen que tener de reservas? ¿Cuánto tienen que tener de déficit? Han declarado una moratoria que van a entrar 800.000, que nadie va a saber de dónde, jubilatoria, cómo lo van a pagar, que está prohibido por el propio acuerdo que tenían ellos con el fondo. Con lo cual... Un gobierno que interviene únicamente desde lo simbólico, Cristian, porque en la realidad no cambia nada. Y me parece que de esto habría que aprender los equipos que les toca gobernar después. De alguna manera se han internado en esa masturbación intelectual tan propia del sociólogo respecto de que el discurso construye cualquier cosa. Y no, muchachos, no construye cualquier cosa. A ver, en la Argentina hay que terminar con que el Estado Nacional le regala a quien quiera tierras, entendiendo que como son fiscales no es de nadie y en realidad de todos nosotros. Y uno le saca el patrimonio del Estado. A los usurpadores de sacarlo a patada en el culo, lo que terminan haciendo es dándole más tierra. Y el que tiene la propiedad privada, perdiéndolo. Entonces no hay una lógica en este gobierno que tenga que ver con defender al argentino. Hay un abandono de los argentinos por el narcotráfico. Bukele? Porque quiero mostrarte un tape de Bukele, lo que hace con la gente que está en la cárcel. Lo voy a ir a visitar. ¿Lo vas a ir a visitar? ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Ahora estamos poniendo fecha. Ah, mirá qué interesante, ahora me contás más, pero quiero que lo veas y quiero que me digas qué tan lejos estamos en Argentina, si ustedes son gobierno, de que estas cosas pasen. Míralo, El Salvador. Los grafitis que eran usados por las pandillas para marcar sus territorios en El Salvador ahora son borrados por los presos. Según el director de Centros Penales, Osiris Luna, la acción se lleva a cabo a nivel nacional por orden del presidente Nayib Bukele. Reclusos en fase de confianza tapaban las pintadas de la Mara Salvatrucha en la comunidad 22 de abril en Soyapango, periferia este de El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal a petición del mandatario para castigar la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación con hasta 15 años de prisión. La legislación también aplica a quienes marquen territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. Además, el Congreso aprobó una reforma para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, suman unos 70.000 miembros. Ahora le estaba preguntando si se puede acá. Lo que digo es, acá los planeros no hacen nada, no cortan el pasto de una plaza, los presos cobran una guita, tienen celulares. Ahí explicaba bien que hay una modificación del Código Penal con un gran problema que tiene, porque es incomprensible si no se entiende el problema de las maras, que uno entienda qué es lo que se está haciendo. Las maras tenían vilo una sociedad, tenían la tasa de homicidio más alta del mundo, la vida valía nada en El Salvador, no se podía ir a ningún lado, la mujer no podía salir a la calle, hacían lo que querían, eran los dueños de los barrios más humildes, acá sumisos. No hay maras, entonces, pero más o menos, ¿no? ¿Cuál fue la resolución? Primero se hizo una ley de excepción que fue aprobada por el Congreso, donde hubo una cierta cantidad de garantías que fueron suspendidas, o sea, no podían ni juntarse. A partir de eso empezó a actuar.
y después se modificaron leyes que tengan que ver con las maras, con las pandillas, como le dicen ellos, y que los reclusos puedan cumplir a muchos servicios que antes no podían porque estaban vedados por los derechos humanos, por leyes que lo garantizaban. Estas son las modificaciones que ha hecho El Salvador, que lo ha hecho con el Congreso. Entonces, lo que acá hay que pensar que hay para una parte de la sociedad donde los delincuentes son un problema y para algunos son socios, son los que los largan, son los que los protegen, son los que dicen que ya están condenados socialmente, que no tienen que tener una condena penal. Y hay una escuela de Zaffaroni que interpreta muy bien este gobierno y ciertos sectores del garantismo que ven a los delincuentes de otra manera. Mientras tanto vemos cómo revolean en Esteban Echeverría una chica. Hoy veía en Merlo 2 chicos saliendo de la escuela con 14 años, cómo los revolean en la calle y parece que somos insensibles. Ahora, realmente... Sí, yo te escucho con mucha atención. ¿Tienen el tape de Alberto Fernández hoy en Estados Unidos? Porque para él todo sigue siendo pero Macri y en este caso pero Donald Trump. La verdad que el presidente da mucha vergüenza ajena. Míralo, por favor. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Lo quiero escuchar a Cristian enseguida, que tiene una placa, Jacobe, describe en una palabra el presidente. Ahora, ¿no es una vergüenza? No, pero es vergüenza porque Es aparte vergüenza. no tiene estadísticas. Trump venía haciendo crecer la economía americana y la pandemia para ese crecimiento y ahí es en el momento donde casi las elecciones que hubo en pandemia, casi todos los oficialismos, creo, y Jacob seguramente tendrá más datos, perdieron el mundo. Digo, Alberto Fernández ha hecho un destrozo en la Argentina y es parte de 20 años del kirchnerismo que gobernaron 16 de los últimos 20 años. Cuando asumió Néstor Kirchner en la Argentina, la inflación de ese año era de 2.6 a 3.7. ¿Sí? Y la llevaron a 110. O sea, lo que le pasa a la Argentina es responsabilidad absoluta. Mañana se conoce el índice de pobreza, que no tengo... Va a ser no quiero ni escandaloso. pensar, de qué se trata. A ver, define al presidente en una palabra, Jacob. Defino al presidente en una palabra, Vivi. Fíjate, damos un espacio en blanco, no hacemos ninguna sugerencia, la gente escribe lo que quiere, nuestra famosa nube de palabras, y las palabras más recurridas para significar a nuestro querido presidente son la palabra títere y la palabra inútil. Es decir, el hombre que nos dirige la palabra, hablando de lo que Biden le dijo, no le dijo, el hombre que intenta conducir la angustia de esta sociedad hacia un mundo mejor, la opinión pública lo retrata como un títere y como un inútil. Vivi, hay que terminar de entender que estamos frente a un presidente que es cotillón y que ya ni siquiera preocupa a nadie. No puede estimular a la gente ni para enojarla. Mira, hoy me tomé el trabajo justamente, Vivi, de buscar un poco en los medios norteamericanos, a ver qué repercusión tenía la visita del presidente argentino en Washington, en Nueva York. Me lo imagino, ninguna. Me fijé, por supuesto, el Washington Post, los medios más importantes de Estados Unidos. Nadie habla de la visita del presidente de Argentina a Estados Unidos, absolutamente nadie. Es como no se acá el está hablando. presidente de Curazao, si viniera tampoco le Por habla supuesto. a nadie, ¿no? Y te Qué escuchaba en la tristeza. editorial y suscribo al pie, Vivi, porque vos decías qué saludable sería que los funcionarios argentinos, que muchos están de joda en el exterior, den el detalle de los gastos que tuvieron en el Es una exterior, fortuna ¿no? lo que están gastando. Sería no solamente a modo de transparencia, sino también para darle coherencia al discurso, porque mientras te dicen que en la Argentina hay problemas con los dólares, hay 40% de pobres, tenemos más de 100% de inflación, bueno, queremos saber Sí, en qué gastan la plata. se hacen ¿no? los zurdos, pero ya como dijimos él, le da Claro. como sobredosis de Hace capitalismo, muy ¿viste? poco. Yo vi la cara con que miraba Cerruti a Biden y era como embelesada, se fascinan, ¿viste? Son tan doble discurso. Hace muy poco hubo un Congreso de la Mujer, fueron 174 Sí. funcionarias. Iban a ir más, ¿no? inclusive. Digo, Iban a ir más mujeres, pero como... Casi 200. Claro. Fíjate qué paradoja, porque el presidente Alberto Fernández le pide a Biden una especie de compensación, 10.000 millones de dólares es lo que le están pidiendo al FMI para compensar el costo económico de la sequía. Claro, acá los productores argentinos le piden lo mismo al presidente y ¿sabes qué hace el gobierno argentino? Mira para el costado, no atiende los reclamos de los productores, anuncian medidas excepcionales, le llaman medidas excepcionales a solamente eliminar embargos, intimaciones, cuando lo que necesitan los productores es baja de retenciones. Pero, a ver, la lógica que tiene este gobierno.
Si hay alguien que tiene que... Sí, la lógica tiene una lógica que es al revés de la... Pero para, Máximo Kirchner le pega el Fondo Monetario Internacional, va Alberto, el otro le dice chorra a Cristina, el senador... O sea, es una cosa, es una vergüenza. A ver, en lo único es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Lo único que están de acuerdo es en el relato y en la mentira de los argentinos. Claro. ¿No? Digo, en eso... Pero digo, Alberto Fernández de Estados Unidos se junta con Biden. Un senador dice que Cristina es una corrupta, que tal vez no puedan entrar ya ni ella ni sus... Tiene razón, dice la verdad. Ella dice, miren para el norte, me proscriben en Estados Unidos. Es una cosa que te avergüenza. Cuando cualquier persona tiene una condena, inclusive una causa judicial en la Argentina, te sacan la visa. Claro, totalmente. Por eso digo, es enfermante. Vivi, perdón, pero la vinculación que hace Cristina con el senador republicano Ted Cruz es de un grado de... Está desvariando, perdón, con respecto a la entidad vicepresidencial, está desvariando Cristina, porque la justicia argentina ya demostró que los que la quisieron matar a Cristina son marginales, son marginales está desvariando sociales. La vice, está desvariando el presidente, está desvariando el ministro de Economía, está desvariando Agustín Rossi, están desvariando todos, o sea... ¿Entendés? Kicillof, ni te cuento lo que está desvariando. O sea, están todos desvariando. Entonces es como... Viste, yo cuando dice Larreta, quiero terminar con la grieta, yo digo, hay grieta, pero por otro lado digo, no hay grieta, porque tendríamos que estar todos en la calle tirándonos de los pelos. Y estamos todos esperando a votar, a ir a elecciones, como debe ser. Pero digo, ya nos piden demasiado. Es demasiado lo que nos piden. El otro día Cayetana decía... La gente que se alquila un avión, la gente que no sé, maneja la seguridad por mano propia, piden seguridad, piden morfi. La fiesta de la berenjena en escabeche, o sea, Bernie que dice que si se levanta de la tumba Néstor Kirchner le pega una patada. O sea, pero sigue siendo ministro, pero ¿no? él es ministro, está ahí, claro. Por eso sigue estando en el gobierno. Por eso te digo que estamos desvariando, nos llevan a yo creo que acá en la Argentina... Nosotros tenemos que saber dónde vamos. Y muchas veces nombrar la palabra consenso, como dice Cayetana, queda bien. Pero la verdad que el consenso que tenemos que tener es primero con los argentinos que piensan como nosotros. Que en la Argentina hay que respetar al que trabaja, que hay que terminar con los planes indiscriminados, que la tierra debe pagarse, que podemos tener un plan, pero que es adquiriendo cada una de las personas, que tenemos que hacer que los chicos cuando vayan a la escuela aprendan, que tenemos que dar un servicio, que la seguridad debe estar en manos del Estado y debe cumplir con ese servicio, porque para eso se paga impuestos. Cuando tengamos, sí, ese es el consenso que tenemos buscado los argentinos. No es el diálogo entre dirigentes, porque la verdad que los consensos en la Argentina que hubo hasta ahora, siempre el perjudicado contra el consenso de la política sigue siendo la gente. Entonces hoy lo que hay que tener es definido hacia dónde vamos. Entonces yo no sé si hay más grieta o menos grieta. Yo lo que creo que hay una división entre los que pensamos de una forma y los que pensamos de otra. Yo supongo que vos lo ves porque cada vez que te entrevisto y te entrevistamos lo decís. Hay un hartazgo generalizado que es descomunal. Es que no están viendo lo que necesitamos los argentinos. Mañana viene Patricia Bullrich. Mañana va a conversar Patricia gentilmente con nosotros. Le voy a preguntar todo. Es más, en mis redes pueden meterse y hacerle todas las preguntas. Voy a preguntarle como si fuera una especie de debate